Ara, muchas gracias por la presentación. Y bueno, me voy a presentar yo también personalmente. Mi nombre es Julio Sáenz, es un placer estar aquí. Y esta plática, la verdad, no es una plática en la que esté buscando motivar a nadie. Quisiera traer una realidad que está muy presente dentro del país y es algo a lo que me he enfrentado. Empecé a trabajar a los 14 años, entonces tengo 30 años trabajando ya, tengo 45, se hacen bien las cuentas. Tengo 30 años trabajando y tengo 21 años construyendo equipos desde cero, reparando algunas cuestiones de operación y viendo cuál es la realidad dentro del país. Entonces, más que los títulos y como tal, actualmente soy director de ingeniería senior para la parte de Industry Software Platform dentro de Silo. Dirijo toda la parte de infraestructura, la parte de plataforma móvil y toda la cuestión de excelencia operativa dentro de ese equipo, que es una de las divisiones clave dentro de Silo para la parte de agentes de real estate en Estados Unidos, y no los voy a aburrir con ese negocio ahorita. Y por el otro lado, he ayudado a construir la oficina de México, la cual ha sido muy exitosa y tenemos más de 350 personas hoy día. Y hemos logrado esto en menos de 3 años. No lo he hecho solo, lo hemos hecho gracias a todo un equipo y a la gente que ha consolidado justamente la idea del talento que tenemos en México. Entonces, ¿quién soy yo más allá de esos títulos? Pues soy una persona que la verdad ha cometido muchísimos errores, ¿sí? He aprendido muchísimas cosas a lo largo y sobre todo no tuve como tal muchas de esas capacitaciones que a lo mejor hoy día existen. Mucho lo tuve que aprender por necesidad, por ganas, por curiosidad, echando a perder 2 empresas propias con dinero propio y demás. Y entonces eso te da lecciones únicas y te ayuda mucho a comprender. Pero también he podido trabajar de la mano con muchísimo talento en México, en el cual me he dado cuenta de cuestiones muy particulares que son parte de esa cultura que tenemos y que verdaderamente tenemos que cambiar. Llevo 21 años dando este mensaje y es la primera vez que voy a estructurar esta plática de esta manera, ¿sí? Generalmente me van a escuchar hablar de este tema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así es como he terminado construyendo este tipo de oficinas, empresas y hubs tecnológicos en México. Um, Listo. Yo sé que generalmente nuestra estructura para este tipo de eventos es venir, escuchar las charlas técnicas, quiero saber el último framework, quiero saber qué pasa con AI y eso está perfecto, ¿sí? Esa parte de nerds, esa parte de ingeniero, yo soy ingeniero, ¿sí? No soy RH y no lo digo en mal. A lo que voy es que estoy dentro de buscar esas soluciones, ¿sí? Dentro de ver la arquitectura, cuál es el mejor stack, cómo resolvemos problemas y demás. Pero pensar solamente en la parte técnica realmente te estanca y te deja solamente en un punto. En el que sigues aprendiendo stacks, en el que sigues teniendo y apilando certificaciones, en el cual sigues involucrado en esa cuestión, pero no ves más allá de la parte circundante que necesitas para realmente tener éxito, ¿sí? Y eso nos limita mucho en muchísimos sentidos. ¿Por qué? Porque para ir avanzando sobre esto, denme un segundo, porque este clicker como que no me está dando. Ahí está. Porque para ir avanzando necesitamos más. Entonces, como les dije, esta charla no es una charla motivacional, ¿sí? No quiero que me malentiendan y digan, aquí está el típico cuate de la empresa tratando de convencernos de una realidad. No, lo que quiero es bajar esto en un nivel práctico. Yo no les voy a dar la fórmula mágica de cómo convertirse en ingenieros de producto y cómo ser exitosos en empresas de Silicon Valley. No es eso, ¿sí? No les vengo a decir crean en ustedes porque ustedes pueden con todo. Tampoco se trata de eso, ¿sí? Se trata de poner una perspectiva real de lo que está ocurriendo en el país, cuáles son las cuestiones que tenemos que mejorar y cuál es el cambio de mentalidad que me encantaría poder ver en todos ustedes. Ajá. Quisiera poder ver muchas más empresas globales en México, viniendo a México como lo han hecho los últimos 6 años. Y muchos de ustedes me pueden decir, Julio, no son los últimos 6 años, tenemos a Google, tenemos a Amazon, tenemos a las consultoras que han estado 20, 25 años en México, y no me refiero a ellos. Me refiero a las empresas que realmente están invirtiendo en el talento de ingeniería pura para desarrollo de productos core desde México. Y eso es completamente diferente, ¿sí? No tengo nada en contra de las consultoras, pero no te adueñas de un producto, trabajas en proyectos y cambias de una a otra cosa, no te preocupa el largo plazo, te preocupa la inmediatez, resuelves, ejecutas, haces troubleshooting y pásate a la siguiente. Eso no es
tener una responsabilidad real, eso no es pensar y generar esa visión de largo plazo que requieres y que precisamente tiene que construir esa parte circundante. Pero hace 6 años varias empresas empezaron a tomar ese riesgo y empezaron a venir. Y muchos de ustedes saben que hay 2 de los grandes de México, uno de ellos con 19 años en México, que apenas el año pasado abrió 100 roles de ingeniería. Después de 19 años de estar en México, ¿sí? Yo les diría, yo creo en el talento. He invertido mi propio dinero, he invertido todo mi tiempo y esa es la principal motivación que tengo en esto. Pero no vengo a hablar de mí, ¿vale? Entonces, ese mito técnico, soy bueno técnicamente, mi carrera avanza solo, ¿por qué? Porque sé la última tecnología, sé todo lo que hay que hacer. Desgraciadamente nos lleva a un punto en el que técnicamente eres bueno, pero no puedes crecer mucho más. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el que seas bueno técnicamente no marca la diferencia. Eso ya es una necesidad, ¿sí? Eso es algo que ya es esperado. Ajá. No me voy a poner a pensar si la parte fundamental de ingeniería la sabes o no la sabes. Eso tiene que ser inherente a tu rol, ¿sí? Tienes que ser bueno, tienes que ser sólido, tienes que poder adaptarte, tienes que saber resolver, tienes que tener esa estructura de ingeniería que precisamente ejecutas, ¿sí? Acumular cursos, certificaciones es algo muy común aquí. Está bien, no digo que no, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir preparándose, pero la realidad es que en el mercado de competición global a nadie le importan tus certificaciones. Perdón que lo diga tan crudo, pero insisto, no es una plática motivacional. Es bajar las cuestiones a realidad y la practicidad, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que sí importa hoy día? Tu mentalidad, ¿sí? Porque la técnica te abre la puerta, tu mente es la que realmente te va a dejar pasar y te va a dejar crecer y te va a dejar evolucionar. Véanlo en los procesos de selección, por ejemplo. Muchas veces hacen un technical phone screen, ¿no? Resuelven esa parte técnica, llegan a un on-site y entonces en la parte conductual, en la parte de diseño de sistemas, en toda esta parte de escalabilidad, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque falta esa parte de visión, ¿sí? Tu stack te sirve para resolver los problemas que tienes al día, pero realmente cómo cambia esa visión, cómo estás haciendo las cosas y cómo piensas alrededor, es lo que realmente te permite crecer. Esta es una cuestión que particularmente me frustra muchas veces. Veo gente con 20 años de experiencia, ¿sí? En la parte técnica. Y entonces, la primera cuestión que viene es, soy senior, tengo 20 años de experiencia, tengo 15 años, tengo 10 años, padrísimo. Cuando empiezas a entrar precisamente en toda la cuestión de conducta y cómo ejecutas, es, tú nada más dime qué hay que hacer, yo lo hago. Dime rana, yo brinco. Pero ¿sabes qué? No te quiero decir rana y brinca, vas bien, brinca y haz esas cosas porque realmente quieres hacerlo de manera proactiva, ¿sí? O hay mucha gente que dice, es que no quiero estar en juntas, yo no tengo por qué hablar con un product manager, yo no tengo que ver la parte de diseño, yo solamente tiro código y esa es mi chamba. Para eso me contrataste. Error. Yo no te contraté para tirar código, te contraté para resolver problemas, te contraté para tener una visión, para poder desarrollar, para poder tener una ejecución clara y para que me digas qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo en lo personal me considero la persona menos inteligente de todo el equipo que dirijo. ¿Y saben por qué? Porque lo que hago es contratar gente que supera por mucho las capacidades que yo puedo tener, ¿sí? Y dentro de eso lo que espero es que puedan retarme, que puedan decirme por qué sí, por qué no, qué es, dónde hay que avanzar, dónde no están funcionando las cosas, cómo propones, cómo armas, ajá, cómo te adueñas precisamente de la responsabilidad de poder desarrollar un producto y poder desarrollar la tecnología de la manera correcta. O la otra parte, ¿no? Yo ya hice mi parte. O sea, yo ya terminé, güey. Simple y sencillamente no avanza. No te quedes ahí. Porque todo se estanca, ¿sí? Y bueno, también no quiero ser tan negativo. Perdón que estoy siendo demasiado realista, pero pues al final del día, para eso estoy aquí. Globalmente, México se ha convertido precisamente en un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos en una zona horaria que a Estados Unidos le acomoda muy bien. Si tienes gente en la costa este o en la costa oeste, estamos justo en medio. Y podemos trabajar perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Toda esa parte de Europa del Este o la India está migrándose mucho más hacia Latinoamérica. México tardó mucho tiempo para estar en el mapa en la cuestión de ingeniería pura, ¿sale?
Y quiero ser muy claro con eso, porque consultoría ha existido desde antaño. Pero esa parte de desarrollo core, en el que realmente confiamos en la parte de ingeniería para desarrollarse al mismo nivel que en cualquier otra parte del mundo, es reciente, muy reciente. ¿Y qué es lo que escucho? Créanme, tengo contacto con muchísimas empresas y en México aprenden de una manera rápida, ¿sí? El nivel de adaptabilidad es brutal. La parte de velocidad de entrega en ejecución es brutalmente buena. Toda la parte fundamental técnica es sólida. Hay ingenieros muy sólidos. La gran mayoría habla muy bien de la ética de trabajo y lealtad que tenemos hacia las empresas, lo cual es real, ¿sí? Y sobre todo, esta cuestión de ir aprendiendo, de ir tomando las cosas para nosotros es muy buena. ¿Cuáles son los retos principales por los que muchas de las empresas que han llegado a México no han podido ser exitosas? Es que se enfrentan con una realidad que va mucho más allá. Nuestra comunicación es sumamente indirecta, de alto contexto, y no nos gusta decir las cosas de frente, nos gusta maquillarla un poquito y no nos gusta decir que no, nos gusta decir que sí, pero no cuándo, y entonces la comunicación se empieza a hacer un poco más complicada. Tenemos la idea de que tenemos que ser perfectos y todo tiene que resolverse y entonces no pedimos ayuda en tiempo, nos esperamos a ver cuánto tiempo para poder entregar hasta que llegamos a tener algún conflicto. No nos gusta participar en largos foros. ¿Por qué? Porque pues, me contrataron para programar, yo soy ingeniero y no tengo por qué estar hablando con 50 personas en una llamada o en un foro como este. ¿Sí? No cuestiono, porque cuestionar está mal visto. Así es que no reto, simple y sencillamente me dice mi manager que tengo que hacer X, Y o Z, o un product manager, voy, ejecuto, entrego y tan tan se acabó. Nuestro criterio propio lo tenemos, pero no nos gusta hablarlo. Ajá. Y cuando empiezan a ver todo eso, se empieza a generar toda una barrera de avance. Y entonces, ¿qué ocurre con estas empresas? Y no estoy hablando de largas corporaciones nada más, estoy hablando de startups, estoy hablando de fintechs, estoy hablando de empresas muy, muy grandes. Empiezan a frustrarse y entonces dicen, no, es que el talento no está. Claro que está. Pero lo que hay que cambiar es una cuestión conductual, de mentalidad, no una cuestión técnica. Técnicamente, señores, déjenme decirles a todos ustedes, son brutales. Un aplauso para ustedes porque lo hacen muy bien. Pero verdaderamente me urge aterrizar este mensaje con ustedes, ¿sí? El nivel de talento que tenemos está a la par de cualquier ingeniero en Silicon Valley. Y aquí hay gente que trabaja conmigo y que se los puede demostrar, ¿sí? Trabajan codo a codo con gente que ha trabajado en Meta, en Facebook, en Google, etcétera. Gente con una calidad brutal. Y nuestros ingenieros de México, de ese equipo de 350 personas, trabaja a la par. Previamente a estar en Silo, abrí la oficina de ingeniería de Lyft en México también. Estuve a cargo de toda la parte de fleet management, vehículos autónomos, electrificación, etcétera. Construimos un equipo de 200 personas, equipo igual, a la par, ¿sí? Entonces, el reto principal siempre es la adaptación cultural, esa parte conductual, ajá, en la cual mucha gente en Estados Unidos no se explica por qué en México ese nivel cuesta tanto en la parte de adaptabilidad, cuando dicen, tenemos gente de México en Estados Unidos que es sumamente exitosa y ya cumplió con todo esto. Pero nuestra realidad tiene un reto distinto. No es lo mismo irte a otro país, luchar por una identidad y acoplarte, que estar en tu propio país, con el día al día, con tus amigos, en tu idioma y todo, en el cual ese proceso de adaptación cultural no es tan forzado porque estás en tu propio ambiente. Pero la dinámica corporativa tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que desarrollar, es lo que tenemos que mejorar. Y en comunicación, lo platicaba ahorita con Som, no se trata del idioma, no se trata del inglés, que también es una gran barrera, ¿sí? No sé cuántos de ustedes sepan, pero les voy a hacer esta pregunta. De 19 países de Latinoamérica, ¿quién cree que México está en el lugar número 1 de eficiencia en habla de inglés? Levanten su mano. Número 1, ¿no? Que está en el top 5, ¿ok? En el top 10, más abajo del 10,
En los últimos lugares, los que levantaron eso para la última es lo correcto. México es el lugar número 18 de 19. ¿Sí? Solamente mejor que Haití. El país número 1 es Argentina. Inclusive Brasil está por encima de nosotros. Entonces, a esa es a la cuestión a la que me refiero. A veces hay que investigar un poquito más, hay que ver cuáles son esas partes de deficiencias y hay que mejorarlas. Seguramente ustedes no se dan cuenta porque la gente con la que trabajan y con la que interactúan es gente que tiene ese nivel y no es tan común que lo vean, ¿no? ¿Y cuáles son, en toda esta historia, cuáles son esos patrones que verdaderamente encuentro que son los principales limitantes? El primero, comunicación. Comunicación es mucho más allá. Comunicación es ser intencional, querer realmente hablar con los demás, querer interactuar, estar presente, ¿sí? Muchos nos subimos una llamada en Zoom, en Google Meets, cualquier cosa, apagamos la cámara porque pues yo soy el que programa esto, no el product manager que se encarga de llevar la junta, yo por qué tengo que participar, no. Hay que estar presente, ¿sí? Realmente hay que entender cuál es tu rol en esa llamada, por qué te estás dedicando, en lugar de estar tirando código, ¿por qué estás ahí? ¿Sí? Sé intencional, pregunta. Si no sabes, se vale preguntar. ¿Sí? Si tienes algo que aportar, apórtalo sin miedo, no pasa nada. Lo más que puede pasar es que te digas, no, estás medio güey, pero no, por ahí no va. ¿Sí? Y si pasa eso, no importa. La siguiente vez simple y sencillamente reestructuras. A lo mejor tienes algo verdaderamente importante que aportar o preguntar, que alguien más se podría beneficiar de tenerlo. Ajá. Pero va todavía más allá. Va a estar dando una actualización correcta a toda la parte de los roles crossfuncionales con los que trabajas. ¿Sí? Va más allá a entender en dónde estás avanzando, en dónde estás bloqueado, en dónde están funcionando o no las cosas, qué es lo que quieres lograr, cómo propones, para qué propones, cuál es el objetivo. Ajá. Y si se dan cuenta, la comunicación no es algo tan sencillo, es algo muy complejo y me podría quedar hablando 3 horas en esta parte. La relación con el error es un tema muy particular. ¿Saben cuál es el gran éxito de Silicon Valley? ¿Alguien que me lo quiera decir? ¿Eh? Fallas rápido, pero más que eso, ¿sabes qué es? No le tienen miedo al error, porque el error es la mejor manera de aprender. En Silicon Valley puedes jalar inversión si puedes demostrar por lo menos un 10% de éxito de tu proyecto. Y jalas millones de dólares. Eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Ajá. Entonces, ese nivel de riesgo, de tolerancia al riesgo, de ver que fallen las cosas, es precisamente lo que hace que sea bueno. Pero ¿qué pasa en nuestra cultura? Yo se los platico de primera mano. Abrí una empresa en el 2004, un carrier de telecom, me fue muy mal, lo tuve que cerrar en el 2007, perdí toda la lana que tenía en eso, me regresé con las manos vacías a Ciudad de México. El primer comentario de mis amigos fue, ya ves, estás bien güey, te lo dijimos, eso no iba a funcionar, qué mala idea, era demasiado trabajo, tú. Y esos fueron mis amigos, no quiero decirles los demás. Pero siempre nos preocupamos por el qué dirán y por ese juicio y eso lo reflejamos en nuestra actitud y en nuestro trabajo y entonces todo tiene que ser perfeccionismo, todo tiene que estar bien desde el inicio y no. Tenemos que mejorar esa tolerancia al error, ¿sí? Tenemos que aprender a que no nos importe, tenemos que aprender a hacerlo parte de nuestras vidas. Ujú. En el 2010 abrí otra empresa, nos fue muy bien, 2014 se fue a la ruina y me quedé otra vez con las manos vacías. No importa, porque ¿saben qué? Yo no estudié una maestría, yo no tengo un doctorado, pero mis doctorados fueron esas 2 empresas fallidas en las que aprendí mucho más poniendo en juego todo lo que tenía. Y no les estoy diciendo que vayan y hagan eso, ¿eh? Solamente les estoy diciendo acepten el error como parte natural e inherente de tener éxito, porque es lo único que los va a hacer entender. Y esta parte de la autoridad que aquí en México es, híjole, todo un tema. Mi manager me dijo que tengo que hacer, mi manager es el que decide, mi manager es el que liderea, mi manager es el que hace y entonces no podemos decirle nada al manager, mucho menos al director, mucho menos al dueño de la empresa. Olvídense de eso, ya no vivimos en esas épocas, ¿sí? La única manera de hacer las cosas mejor es retando, es cuestionando, ¿sí? Es teniendo una curiosidad real. Que no te importe si estás yendo en contra, pero tampoco se trata de pelear por pelear, se trata de tener algo que decir también, se trata de que si vas a decir, oye, no me gusta tu solución técnica, tu arquitectura está fallando en X, Y, Z, que tengas una propuesta con una argumentación sólida y clara. Y es parte de esa comunicación que se integra también. Entonces,
Este en particular es uno de los principales gaps que también veo, que siempre nos detienen, ¿no? Y entonces tenemos un gran ingeniero que tiene grandes ideas, está en el foro correcto para decir las cosas, se contiene porque le da miedo, porque a lo mejor hay un ingeniero de staff o un científico distinguido dentro de la llamada y cómo vas a ponerte a argumentar algo en lo que tú no crees. Al contrario, eso es lo que se espera. ¿Sí? Eso es lo que te hace precisamente entrar en esas conversaciones muy profundas y entender, a lo mejor tienes una idea que nadie más vio. ¿Sí? O a lo mejor la otra persona te puede dar los argumentos para que tú entiendas el por qué tu idea no lo era. Y esta palabra de ownership ya no me gusta tanto usarla, la verdad, porque creo que cada vez se va haciendo más repetitiva y más repetitiva. Pero traducido esto al español, es responsabilizarte realmente de las cosas. ¿Y responsabilizarte qué implica? Implica que te interesa. Implica que estás viendo a futuro cómo puedes escalar las cosas y cómo debe de funcionar. Implica que te haces responsable por las salidas, por los resultados, por los problemas que se generan. Ajá. Y que eso lo vas viendo crecer. Y no es solamente un proyecto temporal de 6 meses en el cual te olvidas y jamás lo vuelves a tocar. Implica que estás construyendo algo para alguien, para resolver un problema. Y eso es la parte del ownership que tanto escuchan. ¿Sí? Y cuando empiezas a comprender esa parte, ¿qué es lo que ocurre? Se abre todo un espectro en el cual empiezas a entender negocio, empiezas a entender por qué es importante tener un product manager, empiezas a entender por qué es importante tener un diseñador de producto, empiezas a entender por qué es importante la parte de experimentación y lo más importante, empiezas a entender por qué es importante tu cliente final, ¿sí? ¿Cuál es el impacto y cuál es el valor que estás trayendo realmente a la mesa? ¿Por qué quieres que 10 millones de usuarios utilicen tu aplicación? Ajá. No se trata de la escala por la escala. Se trata porque realmente estás trayendo valor, porque realmente estás generando ese impacto que quieres tener. Entonces, para los que creen que esta parte de responsabilizarse es tirar código, cerrar tickets, ¿sí? Cumplir, estar en la llamada, apagando la cámara, conectarse al daily y dar simple y sencillamente el resumen de lo que hicieron el día de ayer y lo que esperan hoy. No lo es. ¿Sí? Es ver mucho más allá, es ver un problema completo, es realmente darte el tiempo, ver el impacto, entender qué es eso, ¿ok? Y anticiparse bastante. Es pensar en producto, es cuestionar todo. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué alternativas? Lo acabo de leer hace poco. El mejor código es el código que no se escribe. Así de fácil. ¿Sí? Siempre hay que cuestionar para qué estamos haciendo las cosas. No se trata de meterle complejidad. ¿Cuáles son los costos, los beneficios? ¿Qué es lo que estás dejando de hacer? ¿Cómo minimizas? ¿Cómo entregas más rápido? Pensar en sistemas escalables, la parte de observabilidad. ¿Cómo mejoras? No se trata de ya funciona y no le toques. Que eso, híjole, Dios, tengo 30 años escuchándolo. A veces cansa. Y aquí lo que se trata no es de eso, es ya funciona, ¿cómo lo hacemos mejor? Ya funciona, cómo me armo un dashboard, cómo veo la parte de observabilidad, cómo me encargo de ver que esto no se rompa, cómo pienso en la escalabilidad, a dónde quiero llegar con esa parte de visión. Y pensar en las personas que tenemos. Eso es respeto también. Comunicar claramente es una responsabilidad que tenemos para poder trabajar en conjunto y para poder desarrollar las cosas como son. Y aquí viene una parte importante. Muchos de ustedes a lo mejor digan, este cuate y sus choros, pero no, les pediría que bajen ese escudo, porque la parte de la retroalimentación es una cuestión muy importante en esta interacción de personas. Y el 99% de la gente, al momento de empezar a escuchar retroalimentación, se cierra y pone una barrera y dice, yo soy el senior, yo soy el que lleva 20 años trabajando en esto, no me vengas a decir. Y a veces toca bajar esa barrera y entender realmente qué es lo que está pasando y ponerle un poquito de curiosidad, perdón, y decir, a ver, déjame escucharte. Dime lo que me tengas que decir de la manera más cruda que me lo tengas que decir, porque cuando uno se abre a eso, no te va a gustar y a lo mejor requieras un par de días, 3 días, un fin de semana para digerirlo, pero eso te va a ayudar a crecer y es la única manera de hacerlo. Y estar presente con la gente es el mejor regalo y responsabilidad que podemos dar, porque eso implica que te interese y que realmente quieres colaborar, ¿vale? Y este punto se los quiero hacer marcar muy fuerte. Su carrera depende de ustedes, no depende del gobierno, no depende de su manager,
no depende de la empresa para la que trabajan, no dependen de las posiciones políticas o socioeconómicas que están ocurriendo en el país. Depende de ustedes. ¿Saben por qué? Porque las oportunidades se van abriendo. Me desespera mucho escuchar el hecho de que es que no hay trabajo en México. Claro que hay. Hay trabajo en México para la gente que realmente quiere desarrollarse y para la gente que está lista para tomar las oportunidades. ¿Cómo toman esas oportunidades? Depende de ustedes. ¿Sale? Entonces, es intención, claridad, presencia, criterio y esta parte de responsabilidad real que hay que tener detrás. México tiene un gran talento, señores. Hagamos que cuente, ¿sí? Mantengamos el protagonismo que hoy día México tiene. Y no se los digo solo para empresas globales, se los digo para sus propios proyectos que quieran arrancar, para las empresas que están naciendo en México, en Latinoamérica. Hagamos que México realmente mantenga esa posición que tiene en este momento, porque si no lo hacemos la vamos a empezar a perder. Por eso para mí era importante pararme aquí y tratar de liberar este mensaje que ojalá ustedes los puedan ir llevando con todos sus compañeros. No es solamente mi expectativa, pero yo hago lo que hago porque verdaderamente creo en el talento en México y creo que México merece más oportunidades, ¿sí? Oportunidades reales, no solamente de soporte técnico, porque no lo somos. Piensen más allá del código, ¿sí? Eso es lo que les va a permitir a ustedes realmente adueñarse de su carrera y decidir hacia dónde van y el nivel de oportunidades que van a aprovechar, ¿vale? Las cosas van llegando, créanme. Muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas?